Hoy les traigo un caso que fue muy impactante, ocurrido en la ciudad de Villa Gesell de Argentina. Es un caso muy conocido, especialmente en Argentina y Paraguay también. Fue un hecho tan brutal y chocante que involucró a jóvenes con toda una vida por delante, hasta que una noche de descontrol y violencia cambió para siempre el destino de todos. Eran las 4:41 de la madrugada del 18 de enero del año 2020 cuando Villa Gesell, una ciudad costera acostumbrada a las noches de verano, se detuvo por unos segundos. Frente al boliche Lebrique, un grupo de jóvenes atacaba brutalmente a otro. Los gritos se escuchaban desde la avenida, algunos testigos intentaron acercarse, otros grabaron con celulares, pero cuando la ambulancia llegó ya era tarde. Las imágenes del ataque comenzaron a circular minutos después, videos filmados con teléfonos, luces intermitentes, cuerpos moviéndose rápido, también golpes, gritos. El país entero los vería al amanecer. Pero en ese momento nadie sabía quién era el chico tirado en la vereda, ni quiénes eran los agresores. Solo se veía un grupo que después de los golpes se alejaba caminando con calma, como si nada hubiera pasado. Villa Gesell amanecía con la playa llena, con mucho calor y la música todavía sonando en algunos bares. Era pleno verano y miles de jóvenes disfrutaban las vacaciones antes de volver a la rutina. Para muchos era solo una noche más, para otros fue la última. A esa hora las redes sociales empezaban a llenarse de videos. Las imágenes eran nítidas, la violencia también, pero faltaba entender por qué. Y sobre todo, quiénes eran los protagonistas de esa escena que pronto se convertiría en el caso criminal más seguido de Argentina. Pronto se supo que el joven que sufrió la golpiza se llamaba Fernando Báez Sosa. Tenía solo 18 años. ¿Qué pasó realmente aquella madrugada y por qué todo un país terminó mirando este caso como un espejo de su propia violencia? Fernando Báez Sosa nació el 2 de marzo de 2001. Era hijo único de Graciela Sosa y Silvino Báez, una pareja de inmigrantes paraguayos que habían llegado a Buenos Aires buscando una vida mejor. Vivían en Caballito, un barrio de clase media. Su papá trabajaba como portero de edificio y su mamá como cuidadora de adultos mayores. Fernando había estudiado en el colegio Marianistas con beca y se había recibido con excelentes notas. En 2019 había terminado el CBC de la Universidad de Buenos Aires y estaba listo para empezar la carrera de Derecho. Él quería ser abogado y admiraba a Fernando Burlando, un abogado famoso por defender causas difíciles y también por trabajar con celebridades. Ese era su sueño, recibirse, ayudar a la gente, devolver algo de lo que sus padres le habían dado. A Fernando le gustaba colaborar con varias ONGs, buscaba siempre ayudar a los demás. Era un chico tímido, pero igual tenía muchos amigos que lo describen como un buen amigo, solidario, estudioso y honesto. Según sus padres, Fernando siempre se planteaba metas y no paraba hasta cumplirlas. También llegó a vender su Play para pagar parte del viaje de egresados a Bariloche. Fernando también disfrutaba de los deportes, era fanático del fútbol y en su equipo a veces le tocaba ser delantero, a veces volante central, pero tenemos que decir que se destacaba en el vóley. Fernando estaba de novio, su novia era Julieta Rossi, la había conocido en el colegio, llevaban 10 meses juntos, se querían mucho y hacían planes. Ellos querían recibirse, trabajar, viajar, formar una familia. Eran jóvenes, tenían tiempo o eso creían. Fernando había llegado a Gesell el jueves 16 de enero. Estaba de vacaciones y con sus amigos decidieron viajar a Villa Gesell. Allí se hospedaron en un hostel llamado Hola Hola, ubicado en Paseo 105 y Avenida 5. El plan era simple: playa de día, boliche de noche, que es lo común para un grupo de chicos de 18 años. Esa noche a las 7 de la tarde decidieron salir e ir a Lebrique. Llegaron alrededor de la 1:30 de la madrugada. Entraron sin problemas, pidieron algo para tomar y se unieron al resto de los jóvenes que bailaban y reían. Todo era normal, podemos decir que una noche más de verano. Pero mientras Fernando disfrutaba adentro, otro grupo de jóvenes llegaba a Gesell con un objetivo muy distinto. Eran chicos que al parecer eran un poco agresivos con el resto. El típico grupo de jóvenes que se pelean boliches, hacen insultos racistas y que entre ellos se sienten fuertes e intocables.
Esa madrugada, alrededor de las 2 a.m., también entraron a Le Briquet. Y aunque nadie lo sabía todavía, en pocas horas sus nombres iban a aparecer en todos los medios. Fernando seguía adentro, hablando con sus amigos, riendo con su novia, sin imaginar lo que se venía. Adentro, entre la multitud, el clima empezaba a ponerse tenso por un simple roce. Algo sin intención. Empezó una discusión, un empujón y todo cambió. Lo que pasó después duró menos de un minuto, pero marcó para siempre a una familia y a todo un país. Eran alrededor de las 4:30 de la madrugada dentro de Le Briquet. No sé si estoy diciendo bien esta palabra, esta discoteca. No sé si es Le Briquet o Le Briquet, pero no importa. Este lugar estaba lleno, la música seguía fuerte y de repente pasó algo que nadie esperaba. Una pelea. Una discusión entre dos grupos de jóvenes que terminó mal. De esas discusiones que arrancan por cualquier cosa. Que puede ser un empujón, una mirada o simplemente por el alcohol y el ambiente de la discoteca o del boliche. Dicho sea de paso, nosotros, y creo que van a escuchar mucho en este video, le decimos naturalmente a las discotecas, les decimos boliche, así que cuando me refiero a boliche estoy hablando de discoteca. Los motivos exactos nunca quedaron del todo claros. Cada testigo contó una versión distinta, pero se sabe que todo empezó dentro del boliche. Por un roce accidental que terminó en una pelea. Al parecer Fernando quiso defender a un amigo y le dio un golpe a uno de los rugbyers del grupo y ahí empezó esta pelea. Los guardias de seguridad del lugar vieron todo eso y trataron de intervenir enseguida. Como hacen siempre en este tipo de peleas, sacaron a los dos grupos del lugar. Primero a Fernando y sus amigos, quienes salieron sin discutir, y después al grupo de rugbyers, que no se lo tomaron tan bien, y ellos salieron forcejeando con los guardias. Fernando se fue tranquilo, no tenía motivo para seguir el problema, sabía que fue una pelea menor, una situación típica de boliche que no pasa a más. Caminó hacia la vereda de enfrente con sus amigos, sin imaginar que lo estaban mirando. Máximo Thompson, uno del grupo de rugbyers, en cambio salió muy enojado. Había caído frente a todos y además lo habían expulsado del boliche. Él tenía 20 años y estaba con sus amigos y la verdad era que su orgullo pesaba más que cualquier otra cosa. Los guardias lo sacaron sujetándolo de los brazos. Mientras él forcejeaba, hizo un gesto que quedó grabado por quienes lo vieron y las cámaras de seguridad. Pasó el dedo por el cuello mirando hacia donde estaba Fernando, un gesto claro de una amenaza, una promesa de que eso no había terminado. Esa fue la señal. Thompson estaba enojado y dolido, y mientras Fernando pensaba que todo había quedado atrás, el grupo de rugbyers empezó a planear algo más. Cuando los guardias los separaron y sacaron del boliche, Fernando Báez Sosa no se fue del todo. Cruzó a la vereda del frente de esta discoteca y se quedó a tomar un helado. Recordemos que eran jóvenes, era verano y estaban de vacaciones y no había apuro para volver a la casa. Fernando no estaba solo, estaba con sus amigos, todos del grupo del colegio marianista. Amigos que en cuestión de minutos se convertirían en testigos de algo que jamás olvidarían. Se sentó en el cordón de la vereda y tomó un helado. Era una escena simple, normal, un grupo de chicos charlando, riendo, revisando el celular. El típico momento de descanso después del boliche. Una imagen tranquila, sin nada fuera de lugar. Mientras tanto, dentro de Le Briquet pasaba otra cosa. El grupo de los rugbyers también fueron expulsados. La seguridad decidió que era mejor sacarlos a todos para evitar nuevos problemas. Y la verdad que el local, después de sacar a esta gente, ya no es responsable de lo que pase afuera. Obviamente, había una posibilidad, que fue lo que pasó, de que empezara una pelea entre ambos grupos. Primero salieron algunos, después el resto del grupo, y apenas pisaron la calle, empezaron a buscar a Fernando. Eran las 4:44 de la madrugada. Según los registros policiales y las cámaras de seguridad, fue cuando comenzó el ataque. Esa hora quedó grabada para siempre. 4:44, el minuto exacto en que la historia cambió.
Pero antes de eso, hay algo que vale la pena entender. Fernando no los estaba mirando. Tenía la espalda hacia la calle y hablaba con sus amigos, tranquilo, mientras comía su helado. No se dio cuenta de nada y nadie del grupo sabía que a pocos metros 10 chicos venían directo hacia ellos. Los testigos después contarían que los rugbyers salieron del boliche gritando, buscando a ese chico que me pegó. Eso era lo que estaban gritando en ese momento, según los testigos. Primero se agruparon en la esquina de la avenida 3 y Paseo 102, y desde ahí caminaron en bloque hasta la vereda donde estaba Fernando. No fue una coincidencia, fueron directamente a buscarlo. En el camino se encontraron con un amigo de Fernando que trató de calmarlos, les dijo que ya estaba todo bien, pero no le hicieron caso. A las 4:44, las cámaras mostraron a los agresores acercándose desde la calle lateral. En segundos rodearon a Fernando y él no tuvo tiempo de reaccionar. El primer golpe lo tiró al piso, después vinieron las patadas, primero una, luego varias, la mayoría dirigidas a la cabeza. Los amigos de Fernando intentaron ayudarlo, pero no pudieron porque algunos de los rugbyers formaron un círculo para que no pudieran acercarse. Mientras unos golpeaban, los otros bloqueaban. Según la autopsia, Fernando recibió múltiples golpes y patadas en el cráneo, el tórax y el cuello. El impacto fue tan violento que cayó inconsciente casi de inmediato. En menos de 3 minutos, todo había terminado. Lo que siguió fue caos, gritos, gente corriendo, teléfonos grabando, guardias intentando separarlos. Los agresores se alejaron caminando. Sin apuro, Fernando quedó en el piso sin moverse y uno de sus amigos fue el primero en arrodillarse junto a él y pedir ayuda. A las 4:46 minutos, alguien llamó al 911. Minutos después llegaron los bomberos y luego la policía y minutos más tarde la ambulancia. Fernando nunca recuperó la conciencia. Murió ahí mismo, frente al boliche Lebrique, rodeado de sus amigos. La autopsia determinó que Fernando murió por un traumatismo cráneoencefálico severo, producto de una agresión grupal. El forense encontró hemorragias y coágulos en casi todas las partes del cerebro, causados por múltiples golpes en la cabeza. Esos traumatismos provocaron un shock neurogénico y un paro cardíaco traumático. Todo ocurrió en apenas 50 segundos. Ese fue el tiempo que necesitaron al menos 5 atacantes, golpeándolo al mismo tiempo para quitarle la vida. Para entender lo que pasó esa noche, hay que saber quiénes eran esos 10 chicos. Todos de Zárate, todos jugadores de rugby, todos amigos. Habían viajado juntos a Villa Gesell para pasar unos días de vacaciones, habían alquilado una casa, compartieron salidas y el mismo grupo de WhatsApp. Esa madrugada estuvieron en el mismo lugar que Fernando y juntos se convirtieron en los protagonistas del crimen que marcó a todo un país. Entre ellos había jerarquías. Algunos eran más respetados, otros simplemente seguían al grupo. El que más destacaba era Máximo Thompson, jugador de rugby del CASI, Club Atlético de San Isidro y uno de los clubes más reconocidos del país. En Zárate lo veían como un ejemplo, fuerte, competitivo, con proyección, pero en San Isidro no era lo mismo. Allí no era capitán ni figura, y esa diferencia le pesaba porque en su ciudad era alguien, pero afuera uno más. Y esa noche, rodeado de sus amigos, volvió a sentirse el líder. Junto a él estaban los Pertossi, Ciro, Lucas y Luciano, primos entre sí. Pertenecían a una familia muy conocida en Zárate y eran parte del mismo ambiente, el Club Náutico Arsenal Zárate de rugby. Crecieron juntos, entrenaron juntos y se movían como un bloque. Ciro era el impulsivo, Lucas el que solía filmar todo y Luciano el más joven del grupo. También estaban Matías Benicelli, Enzo Comelli, Blas Chinali y Ayrton Violas, compañeros de equipo acostumbrados a los terceros tiempos y a las salidas nocturnas. El rugby los unía y les daba una identidad. Eran un grupo cerrado, leales entre ellos y desafiantes con los demás. Combinado con el alcohol y la euforia, ese comportamiento podía volverse peligroso. Los dos restantes eran Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi. Ellos también formaban parte del grupo, habían viajado con los demás, compartían la casa y las salidas y esa noche estuvieron en el mismo boliche,
en la misma esquina, en el mismo momento en que todo se descontroló. En conjunto eran más que un grupo de amigos, era una manada. Se movían juntos, hablaban igual, reaccionaban igual, tenían una idea clara de lo que significaba bancarse entre ellos, como dicen los argentinos, aunque eso implicara cruzar límites. Eran jóvenes comunes, pero dentro de un ambiente donde la fuerza física era sinónimo de respeto y los golpes parte del juego. Con el tiempo se supo que no era la primera vez que tenían problemas. Testigos de Zárate y de Gesell contaron que habían estado involucrados antes en peleas de boliches, provocaciones y actitudes violentas, incluso con comentarios racistas hacia otros jóvenes. Nada de eso se denunció en su momento, nadie lo frenó y esa impunidad silenciosa se repitió hasta llegar a aquella madrugada. La noche del 18 de enero de 2020, todo ese historial de violencia contenida explotó. El alcohol, el ego y el orgullo heridos se mezclaron con una sola idea, que era la venganza. Y lo que empezó como una pelea mínima terminó en una agresión colectiva, que en apenas unos minutos el grupo actuó sin pensar, como si fueran uno solo. Eran 10 amigos, pero esa madrugada actuaron como un solo grupo. Avanzaron sin control. Y lo más impactante no fue solo lo que le hicieron, sino también lo que hicieron después. El ataque completo duró entre 2 y 3 minutos, desde el primer golpe hasta que los agresores se alejaron caminando. Pero lo peor ocurrió en el tramo final. Los 50 segundos en los que Fernando Báez Sosa ya estaba tirado en el suelo, sin posibilidad de defenderse, recibiendo patadas y golpes en la cabeza por parte de varios atacantes al mismo tiempo. Ese fue el momento que le costó la vida. Cuando la violencia se detuvo, Fernando ya no se movía. Sus amigos intentaban levantarlo, gritaban su nombre. La gente alrededor no entendía qué estaba pasando. Alguien, así como mencionamos, llamó al 911, otros corrieron a buscar ayuda, pero los rugbyers ya se habían ido, no corriendo, sino que caminando como si nada. Mientras un grupo de desconocidos trataba de reanimar a Fernando en la vereda, los agresores avanzaron caminando por las calles de Villa Gesell, tranquilos y coordinados. Y lo que hicieron en los minutos siguientes dejó en claro algo. Sabían exactamente lo que habían hecho. A las 4:46 am aproximadamente, cámaras de seguridad mostraron al grupo de rugbyers pasando frente a un restaurante de la misma cuadra. Incluso 2 de ellos se abrazaron como señal de festejo. A las 4:55 de la madrugada, apenas 11 minutos después del ataque, Lucas Pertossi, quien había grabado todo con su celular, mientras sus amigos golpeaban a Fernando, envió el video a un grupo de WhatsApp que compartían. Minutos después escribió un mensaje que decía que estaba cerca del lugar, contó que todos estaban gritando, que había policías y que habían llamado a la ambulancia. También dijo que Fernando ya no estaba. En realidad, él en ese momento utilizó la palabra caducó, que era un código frío entre ellos, que usaron para decir que Fernando ya estaba sin vida. 10 minutos más tarde, Ciro Pertossi escribió otro mensaje advirtiéndoles que no contaran nada de lo que acababa de suceder y fue él quien inició el pacto de silencio. Eran mensajes que no mostraban ningún tipo de arrepentimiento por lo que acababan de hacer. Mientras eso pasaba, en la vereda de Lebrique, los paramédicos intentaban reanimar a Fernando. Él estaba inconsciente, con graves lesiones en el cráneo, pero el daño ya era irreversible. A las 5:11, apenas 27 minutos después del crimen, los rugbyers ya estaban en la casa que habían alquilado y ahí alguien tomó una selfie. En la imagen aparecen Máximo Thompson, Lucas y Luciano Pertossi, Ayrton Violas, Blas Chinali y otros integrantes del grupo, todos sonriendo, con los pulgares en alto, relajados y de nuevo no me voy a cansar de decir esto, como si nada hubiera pasado. Esa foto se convirtió en una prueba clave, demostraba que no estaban en shock, no estaban escapando y estaban orgullosos. Minutos después, a las 5:40, las cámaras de un McDonald's los registraron entrando al local. Pidieron comida, al lugar fueron ya con la ropa cambiada, algunos reían, otros miraban el celular y habían pasado menos de 40 minutos desde que habían asesinado a Fernando. A pesar de que en el lugar del crimen Fernando ya no tenía pulso, con signos claros de haber fallecido, de todas formas lo llevaron al hospital para tratar de hacer una reanimación avanzada. Los médicos del hospital de Villa Gesell hicieron todo lo posible, pero ya no había nada que hacer.
A las 6 de la mañana, Fernando fue declarado muerto oficialmente a los 18 años de edad. Había salido a disfrutar el verano con sus amigos y en ese momento estaba en una camilla, mientras sus padres dormían a más de 300 kilómetros sin imaginar lo que acababa de pasar. Esa madrugada dejó dos escenas completamente opuestas. De un lado, un chico muerto rodeado de sus amigos llorando. Del otro, un grupo de jóvenes comiendo hamburguesas y sonriendo para una foto. La frialdad con la que actuaron fue lo que más impactó al país, porque no fue solo un ataque, fue la indiferencia que vino después. En menos de una hora, Fernando Báez Sosa estaba muerto y sus asesinos desayunando, y esto era una escena increíblemente cruel. La mañana del sábado 18 de enero de 2020 amaneció diferente en Villa Gesell. Lo que había empezado como una noche de verano terminó en una escena del crimen. A las 6 a.m. en el hospital municipal, los médicos confirmaron lo inevitable. Fernando Báez Sosa estaba muerto. Mientras tanto, la policía ya trabajaba a contrarreloj. El fiscal recibió los primeros videos del ataque apenas unas horas después. Las cámaras del boliche Le Briquet y las cámaras de seguridad de la zona habían registrado todo. El grupo, los golpes, el caos. Cada segundo de esas imágenes iba a ser clave. Los registros de seguridad del boliche fueron determinantes para identificar y detener a los sospechosos. A las 10:30 de la mañana, apenas 4 horas y media después de la muerte de Fernando, la policía ya sabía exactamente a dónde ir. La casa estaba en Paseo 203, casi al final de la calle, en el barrio norte de Gesell, a unos 200 metros del boliche. Era una vivienda simple, rodeada de pinos, con 12 camas, y era el lugar que los 10 rugbyers de Zárate habían alquilado para pasar el verano. Cuando los policías llegaron, los chicos estaban durmiendo. Horas antes se habían sacado la selfie de las 5:11 y luego se habían acostado como si nada hubiera pasado. Golpearon la puerta y Matías Benicelli fue quien abrió. En ese instante, todo cambió. Confirmaron que eran ellos y los llevaron detenidos. Lo que los investigadores encontraron en esa casa fue bastante fuerte. No era una simple sospecha, era un montón de evidencia física. En el primer allanamiento, la policía encontró ropa y calzados manchados con sangre que coincidían con los que se veía en los videos. Se encontraron unas zapatillas Cyclone. Estas tenían sangre humana en la punta, la suela y el lateral interno. Luego se confirmaría que era la sangre de Fernando Báez Sosa. Los policías preguntaron a los jóvenes de quién eran esas zapatillas y Máximo Thompson dijo que pertenecían a Pablo Ventura. Pero Pablo no estaba en la casa con ellos, por lo que luego fue investigado. Recuerden este nombre, que después les voy a explicar más de su caso. En la casa alquilada por los rugbyers también se encontró la camisa blanca floreada marca Justo de Matías Benicelli. Esta camisa también tenía 2 manchas compatibles con la sangre de Fernando. Se informó que se halló sangre de Fernando en más de 10 prendas y objetos pertenecientes a los rugbyers. Otra evidencia física fueron las heridas. El fiscal lo confirmó ese mismo día. Que las 10 personas detenidas tenían las manos lastimadas, nudillos inflamados, rasguños, marcas en los brazos. Y eran heridas propias de una pelea. Y es importante mencionar que no estamos hablando de 1 o 2 o 3 personas que tenían estas heridas. Eran todos. Al día siguiente, domingo 19 de enero, la policía volvió a la casa, buscando prendas específicas que aparecían en los videos. A las 15 horas ingresaron nuevamente. La dueña ya estaba ahí, limpiando, y los agentes se llevaron más ropa, calzados y cajas con botellas. El trabajo más minucioso vino después. El genetista del Ministerio Público Fiscal analizó más de 150 muestras biológicas. Estamos hablando de ropa, vasos, colillas, cinturones, y realizó hisopados. Y el resultado fue alarmante. Debajo de la uña del meñique izquierdo de Fernando se halló ADN mezclado. El suyo y el de Blas Chinali. Eso significaba que Fernando, en su intento por defenderse, llegó a arañarlo. Y eso lo delató. Otra evidencia que podemos mencionar fueron los zapatos de marca Cyclone. No solo tenían sangre. El estudio de escopometría demostró que la huella de la suela coincidía exactamente con la marca que quedó en la cara de Fernando. Una marca de 6 centímetros de largo por 2 de ancho. Y aquí se analizó que fue la zapatilla la que dio el golpe final. La camisa, el pantalón y las zapatillas de Benicelli también tenían sangre de Fernando. Las prendas de Ciro y Luciano Pretossi
también tenían rastros hemáticos en pantalones y buzos. Y la policía incautó 9 teléfonos, que en estos celulares se quedó registrado o se quedaron registradas las conversaciones perturbadoras que tuvieron los rugbyers entre ellos después del hecho. El análisis forense reveló casi 2 terabytes de información, entre videos, fotos, mensajes y audios. Ahí estaban los chats de WhatsApp, los mensajes donde Blas Chinali escribió "matamos a uno", los audios con burlas, el video grabado por Lucas Pertossi durante el ataque y las selfies tomadas minutos después. Todo quedó guardado, todo estaba ahí. Al mediodía del sábado, los 10 rugbyers estaban detenidos en la comisaría. Las pruebas eran abrumadoras. Las cámaras los mostraban, la ropa los delataba, la ciencia los confirmaba y sus propios teléfonos contaban lo que habían hecho. Esa misma tarde, Villa Gesell entera hablaba del crimen. Los nombres, las caras, las imágenes, todo circulaba por los medios. El país se paralizó, la violencia había quedado grabada y ya no era una historia contada, era una historia vista. En la casa que habían alquilado en Villa Gesell, fueron trasladados directamente a la comisaría local mientras comenzaba un proceso que cambiaría sus vidas. También había sido arrestado Pablo Ventura, remero de Zárate, de 21 años, sin antecedentes ni relación con Fernando, pero había sido nombrado por los rugbyers como uno de los implicados y supuesto dueño de las zapatillas con sangre. Pablo Ventura pasó 4 días detenido, acusado de participar en el crimen, pero algo no cerraba. Él tenía una coartada sólida. Cámaras de seguridad mostraban que la noche de los hechos, él estuvo cenando en un restaurante en Zárate, a más de 100 kilómetros del lugar. El 22 de enero, Pablo Ventura fue liberado. Nunca había estado en Villa Gesell y terminó siendo una víctima de una acusación falsa. Con los análisis y pericias del calzado de marca Cyclone con sangre de Fernando, se pudo confirmar que el dueño de las zapatillas era realmente Máximo Thompson. Durante las semanas siguientes, testigos, amigos de Fernando Báez Sosa, empleados del boliche y seguridad del lugar, fueron citados para identificar a cada detenido y determinar su rol. Todos fueron reconocidos menos uno, y estamos hablando de Alejo Milanesi. El 27 de enero de 2020, los 10 fueron trasladados desde Villa Gesell a la unidad penal número 6 de Dolores, en la provincia de Buenos Aires. Allí estuvieron alojados en el sector de Alcaidía, un área especial separada de la población carcelaria general por seguridad. Fue así que permanecieron aislados, vigilados y sin contacto con otros internos. El 10 de febrero de 2020, tras 23 días detenidos, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi fueron liberados. Una fiscal pidió su excarcelación por falta de méritos. No habían sido ubicados en el lugar exacto del ataque y no se encontró ADN de Fernando en sus prendas. Aunque estaban libres, siguieron imputados. El 13 de febrero de 2020, en la audiencia preliminar de Villa Gesell, 8 de los rugbyers enfrentaron al juez, que dictó prisión preventiva para esos 8 imputados por homicidio doblemente agravado. Los 8 quedaron detenidos, pasaron casi 3 años en prisión preventiva antes del juicio. Estuvieron en la Alcaidía 3 de Melchor Romero, La Plata, en celdas pequeñas, bajo aislamiento, con 4 horas de patio diarias, biblioteca y visitas familiares. En noviembre de 2021 solicitaron el traslado reclamando mejores condiciones, pero el pedido fue denegado. El 2 de enero de 2023 comenzó el juicio oral. Más de 130 testigos declararon. Se mostraron videos, mensajes de WhatsApp, pruebas de ADN y los detalles del ataque. El 6 de febrero, a las 13 horas, se leyó el veredicto. 5 fueron condenados a prisión perpetua como coautores del homicidio agravado y 3 a 15 años como partícipes secundarios. Los 5 condenados a prisión perpetua fueron Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Y los 3 condenados a 15 años fueron Ayrton Violas, Blas Chinali y Lucas Pertossi. En marzo de 2024, la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó las condenas. Las penas se mantuvieron, lo único que cambió fue que se descartó el agravante de alevosía.
Es decir, los jueces consideraron que, aunque el ataque fue grave y coordinado, no se configuró legalmente como un crimen cometido con ventaja que impidiera a Fernando defenderse. Hoy, entre 2025 y 2026, los 8 condenados cumplen sus sentencias en régimen de cumplimiento, alojados en unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Bonaerense. Sus rutinas son limitadas, bajo vigilancia y con restricciones. La familia de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez sigue activa. Transformaron su dolor en una causa por la justicia y contra la violencia grupal. El caso de Fernando Báez Sosa dejó una marca profunda. No fue solo la brutalidad del hecho, sino por quienes lo cometieron. Jóvenes como cualquiera de nosotros, chicos que podrían haber sido nuestros amigos, compañeros de clase o vecinos, personas que tenían toda una vida por delante pero que eligieron la violencia, el ego y la impunidad por encima de la empatía y la razón. Por cómo un grupo de jóvenes pudo pasar de una noche de diversión a un crimen y por el mensaje que quedó, la impunidad puede romperse cuando hay pruebas, presión social y sistemas funcionando. Fernando no buscó esa pelea. No la provocó, simplemente estaba en el lugar equivocado, rodeado de personas que confundieron fuerza con poder y violencia con respeto. Fernando no va a regresar, pero su historia cambió algo para siempre. Cada año, el 18 de enero, cientos de personas se reúnen frente al boliche Lebrique, ahora cerrado, para dejar flores blancas, carteles y una sola palabra escrita en silencio: justicia. Graciela y Silvino siguen ahí, a veces toman el micrófono, pero no para gritar, sino para agradecer. Su lucha se volvió un ejemplo de dignidad, convirtiendo su dolor en algo que trasciende. Hoy, casi 6 años después, el caso de Fernando sigue siendo una herida abierta, una que recuerda lo que puede pasar cuando el ego, la violencia y el silencio se combinan. Esa noche no solo murió un joven, murió también la indiferencia ante la violencia. Años después, el caso de Fernando nos recuerda que todos tenemos una responsabilidad, la de no quedarnos callados frente a la violencia, la de enseñar a las nuevas generaciones que el respeto y la vida valen más que cualquier orgullo, cualquier pelea o impulso momentáneo. Y aunque Fernando no vuelva, su nombre permanece como una voz que sigue diciendo, incluso en silencio, basta de violencia. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.